Chela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y verte después de tiempo. Igualmente. Bueno, vamos a tratar de reproducir la cronología de este caso. Se remonta a la historia del año 2020, cuando Ainoia, esta empresa, obtiene un contrato para venderle cerca de 1.200.000 pruebas rápidas de COVID al gobierno de Martín Vizcarra. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, efectivamente, durante la pandemia, estamos retomando el año 2020, Salud adjudica directamente a esta empresa Noya Technology Corporation 41 millones de soles por compra de más de 1 millón de pruebas rápidas, ¿no? El precio al que lo vende cada prueba rápida es a 35 soles, cuando el segundo postor ofrecía 15 a 17 millones de soles menos. La Ajá. experiencia de esta empresa solamente era de 110.000 soles que le había vendido el Estado. Jamás había vendido un producto médico. Pero, sin embargo, tuvo la suerte y la bendición de la Presidencia de Salud en ese momento de ganar 41 millones de soles. De Ujú. ahí, bueno, desde entonces la Contraloría interviene, investiga este proceso y determina que hubo direccionamiento. Además, también señala que la empresa no cumplió los plazos, es decir, se demoró 16 días y que además no entregó la carta de garantía. Por lo Sí. tanto, existe una penalidad que se debía cobrar desde entonces de 4.100.000 soles. Son más o menos 4.100.000. Ahora, no queda claro, no me queda claro por qué es la penalidad, si por el direccionamiento denunciado por la Contraloría o por el retraso en los plazos de entrega. Por el retraso. Cuando tú incumples una parte del contrato, ¿no? Se te aplica una penalidad. El retraso. Ajá. Básicamente, por el retraso te cobra, digamos, tenía que retenerte estos 4.100.000. Pero ¿qué O pasa sea, desde entonces? o sea que este tema de que fue dirigido el contrato, como lo denuncia la Contraloría, no prospera. No, sí, no, es motivo de la investigación. Lo que pasa es que la penalidad es por los 4.100.000. Actualmente existe una investigación en la Fiscalía de la Nación. Ok. Ujú. Ok. Ahora, tú dices que efectivamente, como lo incluyes en el reportaje, esta penalidad de 4,1 millones de soles, que es más o menos el 10% de lo que cobra, se produce porque tarda en sus plazos, es decir, no cumple los plazos del contrato. Y aún Ahora, lo tenía, incluso lo tenía que reponer y en esos plazos se va corriendo los días, ¿no? sí, pero la empresa recurre frente al Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima. Así es. ¿Cómo le va ahí? La empresa acude y la empresa gana, porque quieras o no, mal la adjudicación, lo que sea, tenía que honrar Salud su deuda, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en el tema del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio? Salud no presenta como una prueba, Salud no presenta ante el tribunal como una prueba la penalidad. Es decir, por ejemplo, en la nota que hoy día hemos publicado, y si has leído El Comercio, dice bien claro cómo el gerente de finanzas cuenta que desde septiembre del 2020 existía en el sistema una penalidad de 4.100.000, es decir, jamás se le iba a pagar los 41. Es más, el monto salía de 36 millones y algo más. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El área usuaria, que es decir, el área que compra y que dice que está de acuerdo, que es el CABE, es el área donde compran todos los, digamos, los medicamentos y productos que se necesitan para salud, dice en ese momento, o sea, dice que sí se recibió, pero la Contraloría le dice, sí, pero usted no cumplió con revisar ni contabilizar, ¿no? Y le hace una serie digamos, de objeciones, más que Sí. todo, razonamientos. Entonces, ¿qué pasa? Luego ya en esta gestión del presidente de salud actual, el mismo SEABE, pero ya con otro gerente, levanta las observaciones. Es increíble, o sea, dice, en vez de preocuparse de cobrarle a la empresa, se parece que representaría los intereses de preocuparse de salud, Sí. parece que estuviera a favor de los Pero intereses entonces, de la para empresa. tratar de ir en orden, porque eso es una cosa que no me queda muy clara de la investigación. Es decir, la denuncia plantea que Salud actúa con negligencia frente al Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio, que no presenta los argumentos a favor de la propia Salud
para que se descontara del pago de esos 41 millones de soles los 4,1 millones de soles por la multa, por la sanción, por la penalidad. Así es, Salud lo que hace es actuar en contra. Es más, nosotros hoy día en el reportaje hoy titulamos Salud anuló penalidad para que empresa cobrara los 41 millones de soles. Internamente, Salud elimina esta penalidad a pesar de que estaba en el sistema, ¿no? Evidentemente se tiene que investigar al actual gerente, bueno, al que acaban de despedirlo después de la entrevista. Pero eso es posterior a lo de la Cámara de Comercio, ¿o es la gestión de este propio? Ese es anterior. Entonces, cuando nosotros le mostramos a dos especialistas en arbitrajes los laudos de la Cámara de Comercio, nos dicen efectivamente acá Salud tiene que pagar los 41 millones. ¿Por qué? Sí. En ninguna parte Salud, cuando tuvo su tiempo, es decir, cuando fallas, digamos, por decirle, porque digamos, la Cámara de Comercio es un tribunal paralelo, ¿no? Un laudo viene a ser una sentencia. Cuando le dan este fallo a Salud tiene un plazo de 10 días hábiles para pedir la nulidad. Salud no la pide, esperan que se den y dice, interprétenme lo que dice, es decir, explíquenme. Pero más interesante que la nulidad, es decir, que este plazo de 10 días para anteponer, eso sí, ante el Poder Judicial, la nulidad de este laudo arbitral, ¿no? Efectivamente, los tribunales arbitrales son mecanismos de solución alternativa, extrajudicial de controversias. Sería interesante conocer los argumentos planteados por el propio Salud dentro de su, digamos, defensa, dentro del laudo arbitral. ¿Qué dice Salud ahí? Es decir, ¿menciona en algún momento esa penalidad? El gerente no la menciona, no la presenta. Salud no presenta esa prueba y por lo tanto lo que dicen los árbitros que nos han aclarado en off es que en un proceso, si no hay una prueba, claro, existe. Por lo tanto, el Cámara de Comercio actuó, digamos, de acuerdo a ley y dijo, páguenle los 41 millones. Pero acá, ¿no es cierto? Eso no está tratado por eso. Pero acá hay dos problemas. Por un lado, internamente, que Salud, hay una investigación interna de los funcionarios que quién es el responsable de haber facilitado estos 4 millones, digamos, de haber no cobrado estos 4 millones. Y de otro lado, lo que tenemos es los chats que hemos mostrado en los reportajes, que claramente te demuestran cómo el entonces ministro de Trabajo, Alfonso de Ancén, presiona al presidente de Salud para que le paguen el laudo arbitral, ¿no? Le dice que el área de finanzas está poniendo trabas, que quiere fraccionar el pago y una serie de incomodidades, le expresa su malestar, ¿no? Eso le dice el entonces ministro de Trabajo. Y por supuesto, todas estas se levantan y de inmediato se le paga a la empresa Ionia. Por ejemplo, lo que nosotros sabemos es que cuando se le paga a una empresa, según lo que nos han dicho estos árbitros especialistas y muy buenos, es que los arbitrajes normalmente, cuando una entidad del Estado debe pagar, se demoran de 1 a 5 años, es un plazo. Pero acá fue en tiempo récord, se le pagó en menos de 20 días después de que dio el fallo, algo parecido a lo que ocurrió con el caso Comunicore. Entonces, acá lo que vemos es la presencia clarísima del exministro de Trabajo insistiendo y persistiendo porque se pague. Es más, el presidente de Salud comete también ahí algo muy irregular que ya será motivo de algún tipo de denuncia penal en la Fiscalía. No solamente le muestra al entonces ministro de Trabajo los chats diciéndole que ya se pagó, sino además adjunta las órdenes de pago. Es como decirle, ya tiene todo tu pago. Él no tendría por qué hacer eso. Y luego, en otra conversación, el ministro de Trabajo le dice, tenemos que hacer una llamada tripartita con PCM. En el contexto de todos estos casos. No olvidemos que el ministro de Trabajo, de quien, digamos, en Salud depende del Ministerio de Trabajo, pero el ministro de Trabajo, Alfonso de Ancén, fue antes el secretario general de la PCM, encabezada por Alberto Tarola. Y antes de ocupar ese cargo, fue el jefe del gabinete de asesores de Otárola cuando era ministro. Es una persona de la entera confianza de Otárola, como lo reseñas en el propio, digamos, artículo. Él mismo me lo dice, él me dice, mira, Graciela, yo soy amigo de él desde la universidad, nos conocemos muchos años, somos muy amigos. Es más, me pidió
que por favor le diera la oportunidad de declarar a la fiscalía antes que al periodismo. Nosotros, a Ajá. diferencia de otras historias, nosotros hemos buscado a todos los personajes, al señor exministro, al presidente de Salud, a la señora Grica Sayac y a otros implicados que no han declarado aún en la fiscalía, sino han declarado ante nosotros. Por lo tanto, Sí. tanto el presidente de Salud como el exministro, digamos, confirma la autenticidad de estos chats. Ujú. Y Ahora, hay un tema, tú titulas, digamos, que Otárola está involucrado en esto. ¿Cuáles son las herramientas, los elementos de convicción que te llevan a afirmar que Otárola está involucrado en esta situación irregular de pagos o de no cobranza, digamos, de la penalidad a la empresa Ainoya? Porque presentas este chat, ¿no? Este chat entre Alfonso Adriancén y Aurelio Arturo Orellana, que dice, en un momento, Orellana le dice a Adriancén, Aurelio, llama para hacer una tripartita, ¿no? Esa es una tripartita con PCM. Ese es el momento, digamos, clave de la denuncia que involucra a Otárola. Sí. Y sobre eso te comento. Primero, que estamos hablando del presidente de Salud, ministro, por lo tanto dudo que hable con un funcionario de segundo rango en la PCM, la primera. La segunda es cuando yo le pregunto, por ejemplo, al presidente de Salud, le preguntamos sobre esa llamada, y él lo que responde a través de su área de prensa es que la llamada sí se dio, Ajá. pero para conversar sobre temas salariales. Yo te pregunto, el presidente de Salud, ministro de Trabajo, primer ministro, van a hablar a través de un Zoom por temas salariales. Cuando tú quieres pedir un tema de aumentos salariales para tu sector, tú lo tienes que, digamos, justificar, ¿no? Técnicamente y llevarlo. Eso fue lo que nos dijo el presidente de la respuesta. Y luego la señora Sayac, que también está implicada en esta investigación, a la que la hemos buscado desde el mes de marzo, y por fin pudo hablar con nosotros, nos dice lo siguiente, que cuando a ella le implican, ella busca a Orellana y le dice, ¿por qué me están implicando? Y Orellana, que es muy amigo de ella, porque los dos me han reconocido una amistad, le dice que no se preocupe, que ella no está involucrada, sino altos funcionarios. Sí. Y a ella le dice que es el señor Otárola con el ministro de Trabajo los que lo están presionando para que se ejecute el pago. ¿No? Eso se lo dice ella, y entiendo que en la fiscalía, tanto la señora Sayac como el ministro de Trabajo y como el presidente de Salud no van a poder mentir, porque ya estaríamos en una instancia. Una cosa es el tema mediático, donde tú sí, por supuesto. Y otra cosa es el tema penal. Es tan sencillo como levantar los secretos de las comunicaciones y entregar los celulares. Y ahí está la prueba contundente de la participación de los tres. Y nosotros nos afirmamos en esta historia porque estamos absolutamente convencidos, porque además hay más elementos que nosotros mañana vamos a publicar sobre este señor dueño de Aionia, ¿no? Un personaje desconocido. Este señor Carlos Valdivia, antes de ganar este millonario contrato, postuló 2 veces a la alcaldía de Bellavista sin éxito, pero de pronto él aparece, se pelea con su hermano, y hay una pugna de varios millones que mañana lo vamos a contar. Y es más, él dice en el audio que hemos podido acceder que son 4 los inversionistas que están en este negocio. En Ainoya. En Aionia, que es la empresa. Aionia, ok. Es una empresa bendecida, ¿no? O sea, ganas 40. Bueno, lo que dices además es que antes de esta licitación de 40 millones de soles, 41 millones de soles, había tenido contratos muy pequeños con el Estado, ¿no? Mira, de 20 y tantos mil a 40.000 soles, y lo máximo que había llegado era 110.000 soles con municipalidades lejanas de este. Ajá. Y además, mira, esto ha sido claramente una cosa concertada, porque resulta que este señor Aionia había traído a Lima, había importado las pruebas rápidas antes de la convocatoria. Era el único postor que podía entregar 1.170.000 y tantos pruebas rápidas. En cambio, los otros laboratorios o las otras empresas conocidas podían hacerlo sistemáticamente y a menor precio. Entonces, ¿cómo es posible que este señor, que no ganaba nada, que además no tiene una carrera conocida,
ha sido parte del partido de Juan Sotomayor, está vinculado al grupo de Chimpún Callao, de pronto tenga, oh, magia, aparece que él tiene todo el lote y por lo tanto él es el que gana la adjudicación de los 41 millones y de las pruebas rápidas que la verdad es que no sirvieron para nada en su momento. Ahora, Alberto Taro le ha respondido, tú has visto perfectamente su respuesta, lo ha hecho por Twitter, también respondió a la entrevista que ustedes le hicieron, entiendo, para el propio reportaje, hay declaraciones de él. En la captura de tuit o en el tuit que él ha publicado dice que rechaza tajantemente lo señalado y dice también que no existió nunca la tripartita ni ninguna mención sobre el tema y que recurrirá al Consejo de la Prensa Peruana. Hay que decir, digamos, en honor al señor Otárola, que por lo menos no amenaza con los tribunales, sino con instancias más democráticas, digamos, ¿no? Sí, pero nosotros estamos tranquilos porque, a ver, hemos consignado su descargo, ¿no? Tú sabes que para ir al tribunal también tienes que consignar su descargo y largo. Es más, él dice que por eso vota a él, a Adrián Sen y al exministro Adrián Sen. Y ojo acá, la presidenta Dina Boluarte estuvo al tanto de todo. Nosotros en alguno de los reportajes mencionamos que cuando se produce el pago y antes de que la empresa cobra, Dina Boluarte se comunica con el presidente de Salud y el presidente de Salud le dice a uno de sus funcionarios que tenemos el WhatsApp y lo hemos presentado, le dice, me ha llamado la presidencia, parece que el ministro de Trabajo está metido en esto, ¿no? Y luego la presidenta los cita a todos, los cita al ministro, al presidente de Salud, a los funcionarios para que le expliquen. Es decir, la presidenta Dina Boluarte tiene conocimiento total. Pero por lo que dices, entonces, la presidenta estaría tan involucrada como el propio Otárola. Claro, lo que pasa es que la presidenta, sí, por supuesto, y esto estuvo presente, y yo lo cuento, sino que nosotros vamos a ahora más destacar más cosas, porque primero nos vamos a los hechos, ¿no? Pero por supuesto, Dina Boluarte estuvo, mira, incluso el primer medio que publica algo sobre las pruebas lo hace como 10, 14 días después de que Dina Boluarte ya había convocado Palacio de Gobierno a todos los que habían convocado, y Dina Boluarte llama al presidente de Salud antes de que la empresa cobre. Es decir, ella estaba al tanto, ella le habían informado, ella tenía acceso a los chats. ¿Qué hizo la señora Boluarte? Nada. Su trabajo en la lucha contra la corrupción, ninguno. Todo eso, mira, Raúl, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que estas personas no pueden mentir ante las instancias judiciales y menos ante la Fiscalía de la Nación, ¿no? Por lo tanto, una pregunta de índole editorial. ¿Por qué entonces titulas implican a Alberto Otárola y no implican a Dina Boluarte en pago irregular de 41 millones en Salud? Porque estamos hablando de comunicaciones del presidente, del primer ministro con estos funcionarios. En cambio, Dina Boluarte lo que hace es citarlos. Yo no te puedo decir qué contexto hubo ahí. No podría meter. Pero me has dicho que hubo una llamada, ¿no? No, sí, una llamada al presidente de Salud para preguntarle sobre el pago. Según el presidente de Salud dice que quería saber si todo estaba bien hecho, ¿no? Pero bueno, no sé. Nosotros vamos a seguir publicando más notas y lo que nosotros afirmamos y decimos están ahí. La señora Boluarte tenía conocimiento absoluto de todo. De todo. Por lo que podríamos entender entonces que las investigaciones en las próximas entregas escalarán, probablemente pasarán a algunos niveles superiores del poder. Por supuesto, y acá no pueden hablar nada de filtraciones, porque al contrario, nosotros hemos hecho el trabajo de la Fiscalía, que según lo que sabíamos, los había citado recién para el 4 de julio. Pero gracias, parece que a raíz de que hemos sacado estos informes, los ha puesto para mañana, para hoy y mañana, ¿no? ¿Qué te parece, y con eso terminamos, Chela, qué te ha parecido el trabajo de la Fiscalía en todo este proceso? Justamente te lo iba a preguntar. Mira, honestamente, me parece que empezaron bien con los funcionarios, digamos, de segundo nivel, que son, bueno, en realidad vienen a ser los gerentes de salud, ¿no? Pero solicitaron hace tiempo la entrevista a la señora Asayac, que no es ninguna funcionaria pública, o al presidente de salud, o al exministro, ¿no? Ellos sí tienen la autonomía, la autoridad, la competencia de citarlos. Mira, prefiero dejarlo a la duda. Esperemos que en estos días demuestren lo contrario, porque en otras investigaciones hemos visto bastante agilidad y celeridad en su trabajo, ¿no? Sorprende, sí, debo decirte de que
A ver, cuando yo empecé esto en marzo, yo hablé con la fiscalía y les pregunté por qué no lo citaban en abril, me parece que les dije, abril, mayo, no, en mayo les pregunté. Y me Ujú. dijeron que sí, que iban a citar, que tenían muchos casos, ¿no? Y cuando, bueno, tenían que citarlos, dijeron a partir de julio que regresan de vacaciones. Entonces, yo tengo que pensar mal, pues porque ellos normalmente actúan demasiado rápido en unos casos y en otros no tanto. De acuerdo. Graciela Villasís, directora de la Unidad de Investigación del Comercio. ¿Qué se viene mañana entonces, ahí sucintamente? Viene la historia de cómo los socios se pelean y eso es bueno porque de ahí va a salir nuevas informaciones. También hay un audio, ¿no? De uno de del dueño de Carlos Ayonia que cuenta que le ha pagado, que está asustado, que su hermano lo amenaza y que detrás de él hay 4 inversionistas. Nosotros sospechamos de otro, pero no lo vamos a decir hasta que no tengamos las pruebas. Muy bien. Muchas gracias nuevamente por tu participación en Al Vuelo. Un gusto, como siempre, verte. Que estés muy bien. De manera. Un Cuídate abrazo. mucho.